Oficialmente, ella fue la última reina de Italia. Extraoficialmente, fue una negociadora en las sombras, una quebrantadora de reglas reales, y una mujer temida incluso en los círculos más altos. Su reinado duró poco más de un mes, pero en esos 35 días se involucró en acuerdos internacionales, mantuvo conversaciones secretas con el enemigo y quebrantó no solo el protocolo, sino las leyes no escritas de la lealtad real. Una vez se encontró en la misma habitación con el hombre más peligroso del siglo XX, y después admitió que solo lamentaba una cosa: no haber traído un arma. Se rumora que trató de influir en un dictador de la manera más poco ortodoxa. Y cuando la familia real se enteró, efectivamente la exiliaron. Porque esta mujer fue en contra de la corte, el ejército, su esposo y todo el sistema. ¿Y qué estaba tratando de cambiar? Arriesgándolo todo. Lo descubrirás pronto. La parte más inesperada aún está por venir. Antes de empezar a ver este video, dale like, deja un comentario y suscríbete. La princesa Leonor haría exactamente eso. Marie José Charlotte, Sophie Amélie Henriette Gabrielle nació el 4 de agosto de 1906, en la ciudad costera belga de Ostende. Desde el momento en que respiró por primera vez, su destino ya estaba siendo decidido por otros. La hija menor de Alberto, quien pronto se convertiría en rey de los belgas, y Elizabeth de Baviera, Marie José estaba conectada a la realeza europea, a través de líneas de sangre que se leían como un quién es quién de imperios caídos. Su madre era la sobrina nieta de la legendaria emperatriz Elizabeth de Austria, esa belleza misteriosa que tuvo un final trágico, y a través de su linaje, Marie José heredó no solo sangre real, sino un espíritu rebelde que definiría toda su vida. La joven princesa pasó sus primeros años en Bruselas, recibiendo la educación real típica de idiomas, historia y música. Pero incluso cuando era niña, había señales de que Marie José nunca sería una real convencional. Mostró una vena independiente que preocupaba a sus tutores, y mostró un amor por la aventura que después se manifestaría de maneras que nadie podría haber predicho. Su infancia tomó un giro dramático cuando la Gran Guerra estalló por toda Europa. Cuando las fuerzas alemanas se extendieron por Bélgica, toda la familia real enfrentó una elección entre resistencia y sumisión. Mientras su padre eligió quedarse y luchar junto a su pueblo, la joven Marie José y sus hermanos fueron evacuados a Inglaterra por su seguridad. La princesa se encontró en un internado en Essex, lejos de su patria y la familia que adoraba. Estos años formativos en el exilio moldearían su comprensión del sacrificio y la separación, temas que se repetirían a lo largo de su vida. Durante breves visitas de regreso a Bélgica, siempre bajo fuerte guardia, fue testigo de primera mano de la devastación de la guerra y el coraje de aquellos que se negaron a rendirse. Estas experiencias plantaron semillas de desafío que florecerían de maneras inesperadas décadas después. Pero el destino tenía otros planes preparándose para la princesa adolescente. Durante su tiempo completando su educación en Italia, en el Colegio de la Santísima Anunciata en Florencia, Marie José se encontró con el príncipe heredero Humberto, hijo del rey Víctor Manuel III. 2 años mayor que ella, Humberto representaba todo lo tradicional sobre la monarquía europea, mientras Marie José encarnaba una nueva generación de reales que cuestionaban las viejas formas. Sus encuentros secretos durante sus años escolares despertaron rumores y especulación por las cortes europeas. Lo que comenzó como amistad entre dos jóvenes reales se convertiría en un matrimonio que ninguno de los dos realmente quería, pero ambos eran impotentes para rechazar. El anuncio del compromiso el 25 de octubre de 1929 envió ondas de choque por la sociedad europea. Aquí había una unión que parecía perfecta en el papel, una unión de dos casas reales antiguas, pero aquellos cercanos a la pareja podían sentir la tensión subyacente. Marie José ya había mostrado señales del espíritu independiente que después la haría famosa, mientras Humberto permanecía atado por las tradiciones rígidas de la Casa de Saboya.
Su boda el 8 de enero de 1930, en el Palacio del Quirinal en Roma, fue un espectáculo magnífico al que asistió la realeza de toda Europa. Pero detrás del despliegue yacía una verdad que los perseguiría a ambos por el resto de sus vidas. La luna de miel de los recién casados cerca de Pisa y la Riviera Francesa proporcionó un breve respiro de los deberes reales. Pero la realidad pronto se estableció cuando se instalaron en el Palacio Real en Turín. Las diferencias en sus personalidades se hicieron aparentes casi inmediatamente. Mientras Marie-José ansiaba espontaneidad y libertad, Humberto se adhería a la precisión militar y protocolos antiguos. Ella después describiría su matrimonio con honestidad brutal, declarando que nunca fueron felices juntos. Esta admisión, impactante para una real de su generación, reveló el costo personal de los matrimonios arreglados dentro de las monarquías menguantes de Europa. Su unión produjo 4 hijos, pero incluso la maternidad no pudo cerrar la brecha entre sus visiones del mundo vastamente diferentes. Marie-José a menudo asistía a eventos culturales sola, se conducía a sí misma por el campo italiano en su propio carro, y mantenía amistades que levantaban cejas entre los círculos de corte tradicionales. Mientras tanto, Humberto se enfocó en su carrera militar, ascendiendo al rango de general, mientras permanecía distante de los crecientes intereses políticos de su esposa. Esta separación emocional resultaría crucial durante los años oscuros que siguieron, cuando Marie-José tomaría decisiones que impactarían incluso a su propia familia. El estallido de la Segunda Guerra Mundial empujó a Marie-José hacia un papel que nunca esperó, pero para el cual estaba únicamente preparada. Como presidenta de la Cruz Roja Italiana, se convirtió en uno de los pocos canales diplomáticos entre la alianza alemana-italiana y el resto de Europa. Pero su posición vino con un costo personal agonizante. Su propio hermano, Leopoldo III de Bélgica, estaba retenido como rehén por las fuerzas alemanas, poniéndola en lados opuestos de un conflicto brutal con su propia familia. Esta situación imposible la llevaría a tomar riesgos sin precedentes en busca de la paz. Lo que pasó después cementaría la reputación de Marie-José como héroe o traidora, dependiendo de quién cuente la historia. En 1943, sin informar a su esposo o suegro, secretamente intentó negociar un tratado de paz entre Italia y los Estados Unidos. Este no era mero entrometimiento en política. Esto era una princesa heredera actuando como diplomática rebelde, arriesgando todo para terminar el derramamiento de sangre. Los diplomáticos británicos después la elogiaron como el único miembro de la familia real italiana, con juicio político genuino. Pero sus acciones enfurecieron a los hombres que creían controlar su destino. Pero las actividades de guerra de Marie-José fueron mucho más allá de negociaciones secretas. Los reportes sugieren que intentó algo aún más audaz, tratando de seducir al dictador italiano Benito Mussolini, él mismo. Estos rumores, inicialmente descartados como chisme de guerra, fueron después confirmados por el propio hijo de Mussolini, Romano, en una entrevista de 1993. Cuando se le preguntó sobre este supuesto encuentro años después, la respuesta de Marie-José fue característicamente audaz. Describió a Mussolini como un león, admitiendo que ella también era un león, y que ambos se temían mutuamente. Ya fuera estrategia diplomática o venganza personal, reveló a una mujer dispuesta a usar toda arma a su disposición para lograr sus objetivos. El capítulo más escalofriante de la historia de guerra de Marie-José vino cuando se encontró cara a cara con Adolf Hitler mismo. Rogando por misericordia hacia el pueblo belga, se paró ante uno de los hombres más peligrosos de la historia y se negó a retroceder. El encuentro dejó una impresión duradera en ambas partes. El líder alemán reportadamente fue impactado por su belleza, afirmando que sus ojos tenían el color del cielo alemán, pero rechazó sus súplicas por su patria. El propio recuerdo de Marie-José de esta reunión fue inquietante. Después confesó que deseaba haber traído una pistola para terminar con su vida,
una declaración que revela las profundidades de su desesperación y coraje. Cuando el rey Víctor Manuel III descubrió las actividades diplomáticas no autorizadas de su nuera, su respuesta fue rápida y brutal. María José fue desterrada a un pueblo pequeño y aislado, efectivamente bajo arresto domiciliario, para prevenir mayor involucramiento político. Pero incluso en el exilio, no podía permanecer pasiva. Los reportes de inteligencia del periodo sugieren que mantuvo contacto con redes de resistencia, contrabandeando armas, dinero y comida a luchadores partisanos. Incluso se le ofreció el liderazgo de una brigada partisana, pero declinó, quizás reconociendo que su estatus real la hacía más valiosa como partidaria encubierta que como combatiente abierta. El final de la guerra trajo oportunidades inesperadas para la monarquía italiana. Con Mussolini desaparecido y el país cambiando de bando, había esperanza para un nuevo comienzo. El rey Víctor Manuel III finalmente se hizo a un lado, haciendo a Humberto regente y eventualmente rey. Por primera vez en su vida, María José se encontró con poder e influencia reales como princesa heredera y después reina de Italia. La pareja se embarcó en una gira por Italia y, para sorpresa de todos, fueron recibidos con entusiasmo y apoyo de ciudadanos cansados de la guerra que los veían como símbolos de renovación y esperanza. El 9 de mayo de 1946, María José oficialmente se convirtió en reina consorte de Italia. Después de años de exilio político y frustración personal, finalmente había alcanzado el pináculo del poder real. Pero su triunfo sería desgarradoramente breve. El pueblo italiano, exhausto por la guerra y desilusionado con la monarquía, se estaba preparando para hacer una elección que cambiaría todo. Un referéndum fue programado para decidir el futuro del reino italiano. Y a pesar de la popularidad de la pareja, el resultado estaba lejos de ser cierto. El referéndum, celebrado el 2 de junio de 1946, entregó un golpe devastador a la monarquía, por el más estrecho de los márgenes, 54% a 46%. El pueblo italiano eligió convertirse en una república. El reinado de María José como reina duró exactamente 35 días, ganándole el apodo que la seguiría por el resto de su vida, la Reina de Mayo. El análisis histórico sugiere que si el rey Víctor Manuel III hubiera abdicado antes, permitiendo a la popular generación más joven gobernar más pronto, la monarquía podría haber sobrevivido. En cambio, María José se convirtió en la última reina en la historia italiana. Los resultados del referéndum entraron en efecto el 12 de junio de 1946. Al día siguiente, María José, Humberto y sus 4 hijos dejaron Italia hacia la Riviera portuguesa, comenzando lo que se convertiría en casi 6 décadas de exilio. La recién formada República Italiana había prohibido a todos los miembros masculinos de la Casa de Saboya y antiguas reinas consortes de regresar a suelo italiano, efectivamente haciéndolos prisioneros de su propio estatus anterior. Para María José, quien había luchado tan duro para influir el destino de Italia, esta separación forzada del país que había gobernado brevemente fue quizás el castigo más cruel de todos. El exilio reveló las incompatibilidades fundamentales que siempre habían existido entre María José y Humberto. En 1957, 11 años después de perder su trono, la pareja se separó formalmente. Mientras Humberto permaneció en Portugal, aferrándose a los rituales y protocolos de una monarquía que ya no existía, María José eligió un camino diferente. Se mudó a Suiza con sus hijos, finalmente libre para vivir según sus propios principios, en lugar de expectativas reales. A pesar de su separación, el antiguo rey y reina nunca se divorciaron. Su profunda fe católica previno tal paso, y continuaron apareciendo juntos en eventos familiares, y ocasionalmente tomaron vacaciones juntos. Este arreglo le permitió a María José perseguir intereses que habían sido prohibidos durante sus años como esposa real. Se convirtió en una autora consumada, escribiendo extensivamente sobre la historia de la Casa de Saboya
y sus propias experiencias. Sus libros proporcionaron perspicacias sin precedentes en las vidas privadas de la realeza europea, durante uno de los periodos más turbulentos de la historia. Los años de exilio de Marie José estuvieron marcados por viajes extensos y búsquedas culturales. Pasó tiempo con su hija Marie Beatrice en México, exploró países distantes e incluso viajó a China, donde fue recibida por el presidente Mao. Estas aventuras representaron la libertad que siempre había ansiado, pero nunca se le había permitido disfrutar durante sus años como esposa real obediente. Abrazó el papel de mujer internacional de misterio, manteniendo amistades con artistas, intelectuales y figuras políticas que apreciaron su perspectiva única sobre la historia europea del siglo XX. Uno de los episodios más controvertidos de sus años posteriores involucró el intento de matrimonio de su hija María Beatrice con el actor italiano Maurizio Arena en 1967. Marie José, quizás recordando su propio matrimonio arreglado infeliz, inicialmente presentó una demanda afirmando que su hija no era mentalmente competente para casarse. Esta batalla legal reveló las tensiones continuas dentro de las familias reales sobre tradición versus elección personal, y la relación compleja de Marie José con las convenciones que había tanto encarnado como se había rebelado contra a lo largo de su vida. El único regreso de la antigua reina a Italia vino en 1983, siguiendo la muerte de Humberto después de casi 40 años de exilio. Este regreso emocional, su primera vez en suelo italiano en 37 años, fue tanto una peregrinación personal como una declaración pública. A pesar de las décadas de separación, eligió enterrar a su esposo distanciado en la abadía de Hautecombe, en Saboya, Francia, honrando su historia compartida, mientras reconocía la imposibilidad de su unión. Marie José pasó sus años finales en Ginebra, Suiza, rodeada de memorias, fotografías y artefactos de un mundo que había desaparecido. Permaneció intelectualmente activa hasta bien entrados sus 90, dando entrevistas ocasionales donde hablaba con candor notable sobre sus experiencias. Su evaluación de su propia vida fue típicamente directa, una vez diciéndole a un periodista que ser reina era aburrido. Una declaración que capturó perfectamente su resistencia de toda la vida a las expectativas reales convencionales. Cuando Marie José murió de cáncer de pulmón el 27 de enero de 2001, a la edad de 94, había sobrevivido a la mayoría de las monarquías europeas para las que había nacido para servir. Entonces, su funeral en la abadía de Hautecombe atrajo a más de 2.000 dolientes, incluyendo descendientes de las familias reales dispersas de Europa, que vinieron a presentar sus respetos a una mujer que había encarnado tanto la grandeza como la tragedia de la monarquía del siglo XX. La historia de Marie José de Bélgica revela el costo humano de la ambición política y los matrimonios arreglados dentro de las familias reales de Europa. Fue una mujer nacida en el privilegio pero negada a la libertad personal, empujada a situaciones políticas más allá de su control, pero lo suficientemente valiente para actuar según su conciencia cuando las apuestas fueron más altas. Su reinado de 35 días puede haber sido breve, pero su impacto en la historia europea se extiende mucho más allá de esas pocas semanas de poder oficial. Permanece como un símbolo de resistencia, sacrificio y la fuerza duradera de aquellos que se niegan a aceptar sus roles asignados en la vida. Hoy, mientras las monarquías europeas continúan evolucionando y adaptándose a las expectativas modernas, la historia de Marie José sirve como un recordatorio de la relación compleja entre deber y realización personal. Fue una reina que se atrevió a desafiar dictadores, una esposa que se negó a permanecer en silencio, y una madre que luchó para proteger el derecho de sus hijos a elegir sus propios destinos. Al final, quizás ese es el legado más apropiado para la última reina de Italia. Una mujer que probó que la verdadera realeza no yace en títulos o coronas, sino en el coraje de defender lo que crees, sin importar las consecuencias.